El equipo del Servicio de Programas Educativos Internacionales de la Dirección General de Tecnologías Avanzadas y Transformación Educativa hemos elaborado esta presentación para explicaros cómo se gestiona el programa de auxiliares de conversación para este curso escolar. En primer lugar, compartimos con vosotros la presentación que utilizamos en la jornada de acogida de los auxiliares de conversación para que podáis conocer qué información se les ha hecho llegar y le podáis ayudar con alguna duda que se les plantee. Por comentaros brevemente y que veáis la evolución del programa de auxiliares de conversación en Andalucía, os presentamos este gráfico. En él se observa cómo hemos ido evolucionando especialmente en el número de auxiliares de conversación para que seamos conscientes del cambio tan necesario que era pasar a digitalizar el programa de auxiliares de conversación. En el presente curso escolar son ya 1.832 auxiliares de conversación lo que tenemos previsto que colaboren en los centros educativos andaluces. Con este número tan elevado de auxiliares de conversación hace falta una digitalización y un cambio en la gestión del programa de auxiliares de conversación. Porque conozcáis claramente los cupos diferentes de auxiliares de conversación que tenemos en Andalucía, os indicamos las siglas que se utilizan y que también se ven reflejados en el programa de información de Séneca. En primer lugar, existe un cupo del Ministerio de Educación y Formación Profesional, son 136 auxiliares de conversación que selecciona y financia el Ministerio. Y por otro lado, tenemos 1.696 auxiliares de conversación que financia la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. De este número de auxiliares, tenemos la mitad prácticamente de auxiliares son financiados por la Consejería, por una asignación de autofinanciada propia, y en torno a unos 886 auxiliares de conversación son de cupo de Fondo Social Europeo. Es importante que conozcáis estos diferentes cupos porque dependiendo del cupo al que pertenezcan vuestros auxiliares os vais a hacer cargo del pago de la subvención de los auxiliares de conversación o no. En el caso de los auxiliares financiados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, no tenéis que haceros cargo de ningún pago. Sin embargo, para todo lo que son cupos CEJA o cupo Consejería de Educación, si los centros actuáis como centros colaboradores y os hacéis cargo de efectuar el pago mensualmente. Importante también que conozcáis si vuestros auxiliares de conversación pertenecen al cupo de Fondo Social Europeo o de la Consejería. Os presentamos también las instrucciones de auxiliares de conversación para este curso escolar. Es importante que conozcáis las instrucciones porque en este documento se incluyen las funciones, responsabilidades y todos los anexos para llevar la gestión del programa de auxiliares de conversación. La herramienta AUSAN es la que este curso escolar hemos implementado para la gestión y la mejora del programa de auxiliares de conversación. Funciona principalmente para la colocación y el nombramiento de los auxiliares de conversación, exceptuando aquellos renovadores. Está aún en proceso de implementar nuevas funcionalidades para mejorar su funcionamiento. Esta aplicación tiene una pantalla que permite a los auxiliares seleccionar la plaza en función a sus preferencias y aquí es muy importante la información que le trasladéis a través de la ficha de información para auxiliares de conversación. Esta ficha es una manera de publicitar vuestro centro, de incluir datos de la localidad, enlaces, funciones de los auxiliares, experiencias de años anteriores, etc. Así que recomendamos que la rellenéis y nos la hagáis llegar en su momento. El horario semanal es de 12 horas, según viene marcado en las instrucciones, y es de atención directa al alumnado. Debe concentrarse en 4 días lectivos a la semana y solamente en circunstancias muy justificadas se podrá hacer en 3 días.
Los auxiliares están acompañados en todo momento en el aula por el docente con el que colaboran y siempre bajo la tutorización de la coordinación bilingüe, en el caso de los centros bilingües, o en el resto de centros del jefe o jefa de departamento. Entre sus funciones, recordamos que es la de reforzar la destreza oral del alumnado en la lengua extranjera. También proporcionan un modelo de corrección fonética y gramatical en esta lengua extranjera. Deben coordinarse con los docentes en la preparación de las clases y la elaboración de materiales didácticos en lengua extranjera. Estos materiales a los que hacemos mención deben ser recopilados y custodiados en colaboración por parte de los centros en colaboración con los auxiliares de conversación. Se recomienda el uso de un entorno virtual de aprendizaje, un blog, página web o una carpeta de Google Drive que podrá ser incluida en el anexo correspondiente también. Además, acercarán a la comunidad escolar a la cultura de su país, mediante la presentación de temas de actualidad y actividades lúdicas en el aula. Pueden participar en actividades complementarias y extraescolares, y es deseable que lo hagan, pero siempre que se desarrollen en territorio nacional. Entre las responsabilidades, es muy importante que los centros educativos mantengan un registro de la asistencia de los auxiliares de conversación y debe de realizarse de forma análoga a lo que se establece para el resto del personal del centro. Una responsabilidad importante de los auxiliares es informar al centro en caso de enfermedad o causa de fuerza mayor. En estos casos deberán aportar un justificante médico y, si es así, percibirán la ayuda mensual, siempre que permanezcan en territorio nacional. Los auxiliares de conversación extracomunitarios disponen de un seguro privado. Este año cuentan con el seguro de la compañía Deslas y en el enlace que os facilitamos tienen el cuadro médico para que puedan acudir al cuadro de esta compañía. Es importante tener en cuenta que las funciones de los auxiliares en su colaboración con los centros no darán en ningún caso lugar a una relación laboral con la consejería ni a la inclusión de los mismos en la seguridad social. Es responsabilidad de los propios auxiliares los gastos derivados de actos médicos en centros sanitarios fuera de la red asistencial de la compañía contratada. Cuando los auxiliares soliciten un permiso por asuntos personales, deben contar con la autorización del centro y acordar con el coordinador o la persona coordinadora del programa un plan de recuperación. Estas faltas no justificadas podrían dar lugar a la pérdida de la subvención. El abono de la subvención se realizará a través del primer centro reflejado en el nombramiento, en pagos mensuales, siempre a mes vencido y únicamente mediante transferencia bancaria. Es muy importante que los auxiliares manden a nuestra oficina su aceptación de destino original. Debe estar correctamente cumplimentado y puede darse que necesitemos vuestra colaboración para que nos hagáis llegar esta aceptación de destino. Comenzamos a ver el nuevo módulo en Seneca. Una de las primeras novedades es que dentro del árbol de documentos a solicitar se encuentran todos los anexos de las instrucciones en un formato que podéis editar para que lo descarguéis, lo podáis completar y posteriormente firmar digitalmente. Ahora vamos a ver uno a uno cada uno de los pasos. La primera parte del módulo, ya la habréis visto todos los centros, es la parte de adjudicación provisional. Aquí tendréis todos los datos de los auxiliares y también podéis ver en el estado en el que se encuentran. Igualmente también podéis ver su correo electrónico para que os pongáis en contacto personalmente. En el momento de la incorporación tenéis este apartado dentro de personal en el que os aparece dentro de la pestaña de pendientes si esa persona ha ido al centro o no. En el momento en el que el auxiliar o la auxiliar llega al centro, seleccionaremos sí
en el apartado de presentado y le pondremos su fecha de incorporación. Igualmente, presentado no lo deberemos marcar únicamente en el caso que tengamos la renuncia confirmada de esa persona. También en la parte superior veis que hay varias pestañas en el estado de incorporación. Aparte de pendientes, hay otro apartado que es aceptadas y otro que es rechazadas. Por si marcaseis por error la incorporación de alguna persona, os vais a la pestaña de aceptadas y podéis volver a corregirla. La incorporación del auxiliar al centro y que el perfil de dirección marque ese sí en el estado de incorporación será esencial porque a partir de ese momento tendrá el perfil activado en Seneca la persona auxiliar de conversación. Esto además conlleva que reciben un correo electrónico con su usuario IDEA y con una clave. Y además, si no les llegase ese correo electrónico, que sepáis que tenéis una opción habilitada dentro del apartado de personal, como veis en el pantallazo, en el que podéis reasignar una clave nueva para que el auxiliar reciba ese correo electrónico. Esto es muy importante porque es una novedad para este curso en el que el auxiliar debe firmar digitalmente, que es la forma de certificar su identidad. Y que su firma digital es válida y para ello necesitará ese usuario IDEA y esa clave enviada por correo electrónico. Una vez que lo recibe puede entrar en esa dirección y entrará directamente con el usuario IDEA y con la contraseña. No es necesario que por primera vez acceda con certificado digital, ya que como sabemos la mayoría de ellos no lo tienen, entonces está habilitado para que directamente con ese usuario IDEA y esa contraseña que reciben cuando lo marcáis la incorporación como sí, puedan entrar y puedan obtener su tarjeta de coordenadas. Volviendo al módulo en Seneca, desde el perfil de dirección, veis que dentro de personal, auxiliares de conversación, os aparecen los auxiliares de conversación del centro. Marcaréis el año académico que corresponde y en principio aparecerá esta pantalla de no existen datos porque es muy importante que le deis al botón de cargar auxiliares. Solo de esa forma os aparecerán los auxiliares de conversación que habéis incorporado al centro. Una vez que nos aparece el personal de auxiliar de conversación y haciendo clic sobre su nombre, vemos que tenemos varias opciones. Aquí tenemos tanto la opción de controlar y registrar su horario regular, la opción de los anexos adjuntos de las instrucciones y por último también vemos que tenemos un informe de la dirección que lo veremos posteriormente. En primer lugar, y también por ayudar y facilitar a que haya un menor número de errores, disponemos en el árbol de documentos del anexo número 6 en el que los auxiliares comunican a los centros su número de cuenta bancaria. Como hemos comentado en las jornadas de acogida a los auxiliares, si esa persona tuviera simplemente un justificante de la titularidad de su cuenta porque tenga una cuenta en un banco online, es suficiente. Este documento simplemente es como un apoyo y una ayuda para que haya un menor número de errores. Pasamos a uno de los apartados novedosos y más importantes, en el que todo el horario de auxiliares de cualquier cupo debe quedar reflejado en Seneca, y para ello veis que haciendo clic, como hemos visto antes, tenéis el apartado de horario regular, y aquí es importante que grabéis y programéis toda la planificación de la estancia antes del próximo 31 de octubre. El primer paso, y una vez que seleccionamos horario regular, veremos esta pantalla en el que seleccionaremos la semana en la que se incorpore y para incluirle su horario le daremos a la opción de nuevo horario gráfico. Una de las principales novedades de este año es esta pantalla de horario de grabación de horario masivo, en el que podréis directamente extrapolar la semana o las semanas que programéis a toda la estancia. Es decir, si el auxiliar va a tener solamente una semana
de planificación horaria, vamos a llamarlo semana A, grabáis esa primera semana A y la seleccionáis en las casillas que aparecen en la parte superior y después marcáis todas las semanas del resto de su estancia, que serían las casillas que aparecen en la parte inferior, y directamente esa semana A se copiará masivamente a todas las semanas de la estancia. Es decir, no tenéis que hacerlo una por una, como se ha hecho hasta ahora, sino que masivamente se copiarán a todas las semanas de la estancia de la persona auxiliar. Igualmente, si aparte de una semana A horaria tenéis una semana B, que se cambian alternamente, imaginaros un horario que sea semana A, semana B, semana A, semana B, pues le grabáis primero esa semana A, después introducís el horario de esa semana B, seleccionáis las 2 semanas en la parte superior y después seleccionáis el resto de semana donde queréis que se copie y se copiarán alternamente. Si tenemos arriba semana A y semana B, y abajo se irán copiando también semana A, semana B, semana A, semana B. Si tuvierais diferentes plantillas horarias, porque tengáis por ejemplo semana A, B y C, igualmente se haría de la misma manera. Es cierto que con la grabación del horario de forma masiva pues pueden ocurrir algunas incidencias, entonces os las vamos a comentar aquí para que veáis dónde podéis solventarla. Por ejemplo, hay un cambio de planificación. Comentamos que la programación de todo el año se entregue antes del 31 de octubre y, por supuesto, puede haber cambios en la planificación. No pasa absolutamente nada porque esto siempre debéis tenerlo actualizado. Entonces, si hubiera un cambio en la planificación, nos vamos a esa semana en la que hay un cambio. Le damos y hacemos clic en la opción de nuevo horario gráfico en la parte superior derecha y podemos modificar ese horario que queremos cambiar o que ha habido un cambio en la planificación. Igualmente, si quisieseis borrar esa hora grabada, como veis en la parte inferior de la pantalla hay una opción que es borrar celda, la marcáis y después seleccionáis esa hora concreta que queréis borrar. Otra de las incidencias que pueden ocurrir es que tengamos que registrar una ausencia y una recuperación. Como veis, haciendo clic sobre la hora concreta que tenemos que registrarla, está la opción de registrar ausencia y o recuperación. ¿A dónde nos lleva estas incidencias? Pues a diferenciar entre ausencias justificadas y ausencias injustificadas. Como hemos comentado anteriormente, las únicas ausencias justificadas son las médicas. Es muy importante que esto lo tengáis presente. Las únicas ausencias justificadas son las ausencias médicas y además deben presentar ese justificante médico. El resto de horas serán injustificadas. Cualquier ausencia que no sea médica será injustificada y así debéis dejarlo reflejado en Seneca. Además, toda hora injustificada debe llevar de la mano una hora de recuperación para que el auxiliar pueda seguir recibiendo la dotación mensual. Como hemos comentado anteriormente, si se produce una cantidad de horas injustificadas que no tienen recuperación, eso conlleva la pérdida de la subvención. Por otro lado, podemos equivocarnos al hacer un horario masivo, al grabar todas las horas de todo el curso. No os preocupéis porque hay una opción habilitada que es ese icono como si fuera un cubo de basura en el que podemos borrar masivamente todo el horario. Si le registraseis alguna recuperación o ausencia, que sepáis que antes debéis eliminarla para que os permita borrar masivamente el horario. Si hay cualquier error, pulsáis ese botón, se borra todo el horario y, como hemos visto antes, rápidamente podéis volver a copiarlo masivamente para toda la estancia. Esto nos lleva al anexo número 1, en el que entregamos ese horario semanal de auxiliares de conversación que hasta ahora se ha estado mandando por correo postal a las delegaciones territoriales y que ahora, como el resto de documentos, quedará recogido en Seneca. Este anexo lo encontráis directamente en el árbol de documentos, como hemos visto antes, lo completáis y
dentro de la opción de anexos adjuntos, vamos a ver que tenéis que rellenarlo para posteriormente firmarlo digitalmente. Una vez que lo tengáis completo y con el perfil de dirección, subís este documento y seleccionáis para la firma del mismo tanto el perfil de dirección como el coordinador bilingüe como la persona auxiliar, porque recordad que este documento lo tienen que firmar esas tres figuras. Una vez que lo habéis mandado a la firma digital y estas personas lo hayan firmado digitalmente, nos volvemos de nuevo al menú de personal auxiliares de conversación y aparece el apartado de anexo número 1, en el que subís ese documento una vez ya esté firmado en Seneca por esas tres personas. Se queda reflejado la fecha en la que subís y además automáticamente los responsables de plurilingüismo de las delegaciones territoriales reciben automáticamente ese anexo para poder revisarlo. Como veis en la pantalla, este es el perfil de orientación de los responsables de plurilingüismo y a ellos les aparecerá un desglose de todos los centros de su provincia que ya han completado este horario, y os recordamos que esto lo debéis realizar antes del próximo 31 de octubre. El siguiente apartado sería el correspondiente a los recibos mensuales, que como sabéis es el anexo número 4 y que se debe entregar para cada uno de los abonos que se realizan a los auxiliares. Este anexo va firmado tanto por el director o la directora como por la persona auxiliar, con lo cual se debe mandar a los dos a su bandeja de firmas, y a la hora de subir el documento firmado seleccionaremos el mes de pago y subimos ese archivo. Esto es algo que debemos hacer mensualmente a lo largo de la estancia del auxiliar. Por otro lado, pasamos a un anexo que entregamos en el plazo máximo de un mes después de que el auxiliar haya finalizado su actividad en el centro. Esto es muy importante, que este anexo lo complete antes de que termine su estancia, junto con la memoria de autoevaluación por parte del auxiliar, para que reciba ese último pago, ya que son documentos obligatorios por intervención para la justificación de la subvención, y esta es la única forma que tenemos para acreditarlo. Así que deberemos completar el anexo 2 y será el perfil de dirección el responsable de mandárselo a la bandeja de firma del auxiliar para que lo firme digitalmente. Al igual que los anteriores, una vez firmado por el auxiliar, que como veis en la parte derecha tenéis la captura de pantalla que le aparecerá a ellos, igualmente tienen una firma digital con su tarjeta de coordenada, como hemos visto en los pasos anteriores, podrán firmarlo y una vez aparezca a vosotros el documento firmado digitalmente por el auxiliar, seréis las personas responsables de dirección los responsables de subirlo al módulo de auxiliares. Por último, y también una vez terminada la estancia del auxiliar, tenéis que completar esa memoria de dirección que aparece en el apartado de informe de dirección, volviendo al módulo de auxiliares de conversación dentro de personal, en el que os aparece un formulario con las preguntas que, bueno, como habréis visto ya en las instrucciones, han cambiado algunas de ellas, y lo completaremos a través de Seneca. Este formulario se generará automáticamente cuando lo completéis y le deis al icono que tiene la forma de un tic, y después le dais al icono que tiene la forma de un PDF para que se genere ese documento y os lo podáis mandar a vuestra bandeja de firma y así firmarlo digitalmente. Hacemos hincapié en que la firma digital es muy importante, ya que es la forma de acreditar verídicamente este documento necesario para intervención. La única diferencia con los auxiliares que pertenecen al cupo de Fondo Social Europeo respecto a los que pertenecen al Ministerio o a autofinanciado, a CEJA, será que los auxiliares de Fondo Social Europeo podrán ser objeto de verificación, y para ello es muy importante que tengáis actualizado y hayáis cumplimentado todos los pasos que hemos ido viendo.
comprobarán el registro de esa asistencia y de esos documentos y se pedirán evidencias de la colaboración de los auxiliares. Aparte de esta verificación in situ, de la que podrán ser objeto los auxiliares del Fondo Social Europeo, el perfil de dirección deberá completar el informe de certificación final dentro de Seneca, como habéis estado haciendo en certificaciones anteriores. A continuación, pasamos a detallar el proceso de renovaciones. En Andalucía solo se permite renovar un máximo de 2 años a los auxiliares de conversación. Deben de hacerlo doblemente, por un lado en Profex para el Ministerio y también a la propia Consejería. Eso es muy importante para efectuar la reserva de plaza. Referido a la difusión de buenas prácticas, os agradeceríamos que difundierais las buenas prácticas que estáis elaborando con vuestros auxiliares y vuestro alumnado en los centros educativos. Para ello tenemos una dirección de correo auxiliares.z@juntadeandalucía.es y también podríais mencionarnos a través de Twitter con el hashtag AuxComAn. Tenéis aquí también a vuestra disposición la jornada de acogida telemática que se realizó el curso pasado. Podéis compartirla con los auxiliares y también ahí encontraréis ejemplos de buenas prácticas. Además, disponemos de las actividades interactivas creadas por auxiliares en S-Learning, que son un fantástico recurso y que os animamos a descubrir. Contáis también con el portal de plurilingüismo de la propia Consejería, dentro del cual hay un apartado específico para auxiliares de conversación. Y no nos olvidemos del canal de Telegram para auxiliares de conversación. Es una herramienta muy eficaz para conocer toda la información que se le está transmitiendo a los auxiliares y conocer buenas prácticas que también se difunden a través de este canal. También dentro de cada provincia hay blogs específicos con información adaptada a nivel provincial. Por último, os incluimos las personas que están a cargo del programa de auxiliares de conversación en la Consejería. Para cualquier duda, pregunta o sugerencia que nos queráis hacer, podéis utilizar el correo corporativo del programa de auxiliares de conversación. Por último, animaros a que facilitéis la estancia en Andalucía a vuestros auxiliares de conversación. Debemos enseñarles también nuestra lengua, cultura, arte y todas nuestras costumbres. Son los mejores embajadores de nuestra